Este curso continúa, ¿no?, el curso de investigación que ustedes hicieron la vez pasada, donde ustedes elaboraron su tesis. Pero bueno, el papel aguanta todo, ¿no? Ahí está el plan de tesis, pero ahorita hay que volver, ese plan se tiene que volver realidad en el campo, ¿no? Por eso, digamos, yo le llamo a este curso Vamos al campo, ¿no? Si recordamos los momentos claves del proceso de investigación, tenemos primero el momento teórico inquisitivo en el cual ustedes se plantearon las preguntas de investigación. Luego viene el momento metodológico en el cual van a ver cómo se van a implementar o auscultar esas preguntas en el campo. Luego viene el momento empírico, que es donde ustedes van al campo efectivamente. Luego viene el momento técnico, ¿no? Que es en el cual ustedes procesan toda la información en Excel, en Atlas TIA, en Word, etcétera. Y finalmente el momento teórico propositivo en el cual ustedes redactan la tesis. Nosotros estamos exactamente a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque en la primera parte, en el primer curso, ustedes han hecho la fase 1 y la fase 2. Han formulado el planteo de la tesis en términos de sus objetivos y preguntas de investigación, y también han formulado la metodología, han hecho variables, indicadores, fuentes, técnicas, todo eso ya lo tienen. Entonces, todo esto ya lo tienen. Lo que vamos a hacer ahora es llevar esta metodología al campo para encontrar respuestas a nuestras preguntas de investigación. Ese es un poco el objetivo general de este curso, ¿no? Entonces, este momento empírico, que es el segundo del gráfico anterior, vamos a abordarlo en varios puntos. Acá hay 6 puntos. ¿Qué es? ¿En qué consiste el trabajo de campo? Segundo, ¿cómo preparamos el trabajo de campo? Tercero, ¿cómo elaboramos los instrumentos de recolección de información, que son las entrevistas, las guías, los cuestionarios, ¿no? Todo esto, las fichas, ¿no?, para poder recoger la información de campo. Finalmente, ¿cómo recolectamos esta información? ¿Cómo leemos esta información a la luz de nuestras preguntas, si tenemos algunos hallazgos? Y vamos, si nos alcanza el tiempo, veremos los tips sobre, digamos, la complejidad e interés del trabajo de campo, ¿no? Pero en todo caso trataremos de llegar a las 5, hasta el 5, y en todo caso ustedes tienen van a tener este PowerPoint colgado, ¿no? Lo mismo que esta exposición. Vamos a ver qué tenemos y qué nos falta, ¿ya? ¿Qué tenemos? El diseño de la investigación, completo, en un plan de tesis, que es el informe último del curso pasado, que tiene las preguntas, los objetivos, las variables, los indicadores, las técnicas y las fuentes, ¿no? Ustedes han tenido que terminar esto porque si no, no pasaban este curso, ¿no? Entonces, con este diseño lo que tenemos es que ya sabemos qué vamos a investigar, ¿no? Y no solamente sabemos qué vamos a investigar, sino tenemos una idea de con qué metodología. O sea, sabemos qué información vamos a buscar porque tenemos nuestras variables, digamos, nuestros indicadores, número de estudiantes que están matriculados en la jornada escolar completa. Yo ya sé que tengo que averiguar esa información, entonces ya sé qué voy a averiguar. Sabemos dónde encontrarla porque hemos puesto una fuente, documento del Ministerio de Educación, qué sé yo, ¿no? Entonces tengo claro cuál es mi pregunta, cuál es la información que voy a recolectar y dónde la voy a encontrar, ¿no? Pero también tengo, o debería tener, más o menos claro qué resultados espero yo tener en términos de gerencia social. Esta no es una maestría cualquiera, no es una maestría de gestión de administración, ni de sociología, ni de filosofía, es una maestría de gerencia social. Entonces, toda esta información yo la quiero para algo. Y ese para algo, que es lo que me forma como gerencia social, es lo que yo tengo que tener claro. Por ejemplo, si estoy averiguando, digamos, información sobre un programa como, digamos, Cualiguarma, yo tengo que tener el ente de gerencia social que me dice, bueno, yo quiero saber si ese programa está produciendo mejoras en la calidad de vida de las personas. En este caso, ¿de quién? De los niños y sus familias. Es decir, si los niños se están alimentando mejor, si están viviendo mejor, si están pudiendo estudiar mejor a partir de este programa o no, ¿no? O sea, yo no quiero saber solamente los indicadores de cuántos niños reciben Cualiguarma, porque sí.
Quiero saber si ese programa está impactando, está incidiendo en la calidad de vida de las personas, porque el eje de la gerencia social es que es social. Nos interesa la gerencia en la medida en que incide en lo social. Si no incide en lo social, no me interesa. Entonces, son las dos cosas. Tiene que estar bien gestionado e incidir en lo social. ¿Qué otra cosa me interesa en términos de gerencia social? Si ese programa está generando valor público. ¿Qué significa valor público? Que esa mejora para la calidad de vida de esa población puede ser extendida a otras poblaciones o a otros lugares, o puede ser asumida como política pública. En este caso ya es una política pública, Cualihuarma. Pero hay casos de experiencias digamos, de programas de ONGs, etcétera, o sectores privados que de repente merecen ser proyectados a una política pública, ¿no? Entonces tengo que pensar en eso, si se está generando un valor público que debería ser considerado. Ayer justo veíamos una tesis muy interesante, ¿no?, sobre el tema, sobre esta, digamos, de esta característica, que era un programa que nació como programa privado en un distrito de Lima, en Comas, que era la revalorización del espacio público a través de bibliotecas, centros comunales, arte, incluso experiencias laborales, ¿no?, de toda una comunidad que se empodera y se apodera de su espacio público para construir una ciudad promisoria. Esto nació y sigue siendo un proyecto privado, pero ya ha sido asumido por la comunidad, ni siquiera por el Estado, ya tiene un valor público, por lo menos para todo ese distrito ya es un valor público, ¿no? Entonces, y así como esos tenemos que ir buscando qué elementos de gerencia social están presentes cuando yo vaya al campo, si se están defendiendo o no los derechos de las personas. El enfoque de derechos es fundamental, ustedes lo vieron el año pasado, o sea, a nosotros nos interesa aquellos programas que refuerzan la ciudadanía, ¿no? Si están logrando la participación de las personas. En este caso, de esta experiencia, no solo está logrando la participación de las personas, fue construida en base a la participación de la gente. El Estado ni estaba ni enterado, hasta ahora ni enterado está. O en todo caso, cuando se ha enterado, ha intentado coger plata del proyecto, ¿no?, que está un poco de moda. Entonces, ¿cómo están las personas participando como sujetos y actores? No nos interesan tanto los proyectos que vienen de arriba abajo y que se ejecutan magistralmente con 900 indicadores, porque eso no empodera a la gente, porque eso no es gerencia social. Entonces, bueno, espero que tengan esto claro. En todo caso, antes que vayan al campo, recuerden, así como he hecho este ejemplo, ustedes hagan el ejemplo de su tema de investigación. ¿Y qué nos falta? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: vamos a planificar de qué manera vamos a obtener la información que necesitamos para recoger digamos, las respuestas a nuestras preguntas y la información concreta relativa a las variables. Y esto significa elaborar los instrumentos de recolección de la información, que son, si hemos definido un grupo focal, la guía del grupo focal, si hemos visto una entrevista semiestructurada, la guía de entrevista semiestructurada, etc. Estos instrumentos hay que tenerlos elaborados antes de ir al campo, ¿no? Pero además tenemos que no solamente elaborarlos, sino tenemos que planificar cómo los vamos a implementar, en qué tiempos, cómo vamos a ordenar nuestro trabajo de campo. El resultado de todo esto va a ser un volumen de información importante que ustedes van a tener a nivel escrito, en gráficos, en fotos, en testimonios, en un montón de cosas, que son un conjunto de data cualitativa y o cuantitativa, ¿no es cierto? Esta data que van a recoger es el resultado central del trabajo de campo. El objetivo de este curso es que ustedes recojan el 100% de la información planificada, no el 70%, no aprueban el curso, por lo menos conmigo. O recogen el 100% o no aprueban el curso, ¿no? Más una primera lectura de hallazgos, ¿no?, que les voy a pedir, que es una hojita donde ustedes digan, bueno, ¿qué he encontrado?, ¿no? El análisis de esta información no lo van a hacer en este curso. Lo que van a hacer es el ordenamiento de la información en carpetas, ¿no?, y una primera lectura, pero el análisis detallado lo van a hacer en el siguiente. Por lo tanto, ustedes tienen que
hacer tres cosas: elaborar sus instrumentos, ir al campo y recogerlo todo. Eso es, de los tres cursos de la tesis, este es el más sencillo. Si no lo hacen es porque francamente no se dedicaron al trabajo de campo. Porque en el primero han tenido que elaborar todo el plan de tesis y el último, prepárense Catalina, que vamos a cabalgar. Porque viene ya un curso muy fuerte, que es el curso de análisis de la información y redacción de la tesis. Entonces tenemos que entender lo que es trabajo de campo. Y el trabajo de campo ha sido utilizado por diversas disciplinas, ¿no? Desde la antropología, que es uno de los campos que, digamos, más se relaciona con nosotros, supone que si yo me voy de trabajo a campo, me voy pues durante 2 años, ¿no?, a las Islas Papúa, a convivir con los indígenas, y doy un relato de 2 años como el de Malinowski, y este es mi trabajo de campo. Nosotros no vamos a ir 2 años porque entonces no nos alcanzaría el tiempo. Pero ¿qué es lo interesante de acá? Que es ir al campo, ¿no? Ayer justamente en la tesis que vimos, ¿no?, de este proyecto de Comas, ¿no?, que les contaba, las personas han ido al campo continuamente, no solamente a recoger la información específica, sino prácticamente también a ciertas formas de convivencia con la población, han participado en fiestas, se han involucrado, han ido al terreno. Es una experiencia muy poco conocida, ¿no?, y sin embargo muy significativa y muy positiva. Esa actitud de ir al campo es importante. No voy a ir al campo para aplicar mi encuesta y pum, me regreso y sigo trabajando. Yo quiero entender ese contexto, ¿no? Si estoy allí, voy a entender, ¿por qué acá hay este arbolito? ¿Por qué plantan este y no otro? ¿Por qué vienen las mujeres, no vienen los hombres? Un conjunto de cosas que solamente puedo entender si tengo esta actitud, ¿no?, de ir al campo. Desde la geociología también se usa trabajo de campo como el recojo y registro de información, ¿no? Aplico mis instrumentos, recojo, sistematizo y supone una cierta rigurosidad, etcétera, que también vamos a tener a requerir, ¿no? Porque si vamos a hacer una entrevista, tenemos que, con determinadas variables, tenemos que tratar de recoger la información de esas variables, luego tenemos que sistematizar eso, tenemos que hacer una lectura horizontal de la variable, etcétera, de ahí cogemos esto. De la geografía también hay esta noción de trabajo de campo, y viene, digamos, como la idea de un viaje, ¿no? Me voy de viaje y, bueno, por ejemplo, estaba viajando por ahí Orellana y descubrió el Amazonas, nada menos. Entonces, en el viaje, que ustedes van a viajar al campo, van a descubrir cosas, quizás no el Amazonas, pero van a descubrir cosas interesantes sobre esa experiencia. Por lo tanto, de la geografía sacamos la apertura. La idea de ir al campo, no con todo cuadriculado, ya, yo quiero mi respuesta esta variable. Resulta que acá hay un terremoto y pasó otra cosa, y ya, bueno, no me interesa que se muera la gente, yo veo mi variable. Estoy como cuaderno loro, así, cuadriculada. No, tengo que tener una actitud de apertura, porque de repente las lecturas que yo misma he hecho, o las que han hecho otros, no han captado elementos fundamentales de esa realidad, ¿no? Lo que significa observar, mirar. Por eso ustedes tienen que tener un cuaderno de campo. Digamos, yo tengo mi guía estructurada mi guía de entrevista estructurada, perfecto. Tengo mis preguntas, voy a entrevistar al señor Joaquín, a la señora Rosa y al joven Luciano, perfecto. Pero llego y de repente hay una actividad comunal ahí. ¿Qué hago? No me interesa, me voy a almorzar, no veo la actividad comunal. No, yo voy a la actividad comunal, la observo y veo qué cosas de allí tiene que ver con mi proyecto y lo anoto. O lo grabo, ahora se llama el celular de campo. Estoy llegando, hay una actividad ¿no? Voy a ver qué cosas. Hay como 7 personas, están todas involucradas, ¿no?, muy interesadas. El objetivo es hacer una cerca en el río porque se está desbordando, ¿no? Yo qué sé. No sé todavía bien si me va a servir esa información, pero yo la registro, ¿no? Entonces, esa es la actitud que cogemos de la geografía. La idea es que nosotros asumimos entonces el trabajo de campo no como una fase mecánica, sino como una situación metodológica, como un proceso interesante. Vayan ustedes motivados. No, voy a ir porque tengo que recoger la información, si no, no termino la tesis. No, yo cuando vaya al trabajo de campo voy a regresar enriquecido, porque voy a conocer una experiencia. Por lo tanto, voy a ser capaz de proponer políticas porque la voy a conocer a fondo.
Yo voy a saber cómo funciona, qué no funciona. Y cuando venga un funcionario alto y me diga, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer tal cosa. No, señor, disculpe que le diga, pero yo discrepo porque tal no. Yo he visto que esa cosa no funciona porque en tal experiencia no funciona así, funciona de esta otra manera, hay que considerar tales factores. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. ¿Qué pasa con las políticas sociales en la burocracia estatal? Que normalmente son políticas sociales de escritorios y por eso a veces no funcionan. Entonces, cuando, digamos, los funcionarios viajan al campo, es mejor, ¿no? Me acuerdo mucho, pues bueno, yo no que sea de Acción Popular, pero para nada, y menos ahora, que está medio raro. Pero bueno, Belaúnde decía, conozca el Perú primero, ¿no? En la gerencia social también deberíamos decir lo mismo, ¿no? Conozca el Perú primero, antes de proponer políticas, conozca tu experiencia, ¿no? Entonces, en esta situación metodológica, yo voy con esta actitud de observación, con esta actitud de buscar mis variables, sí, porque voy a recoger información específica, con esta actitud de convivir, de involucrarme en las situaciones, con todas esas actitudes voy y estoy segura que el trabajo de campo va a ser mucho más interesante. Me voy a pasar algunas cosas. Entonces, resumiendo, tenemos dos objetivos, ¿no? Recoger la información de campo y una primera lectura de hallazgos. Y ahí culminamos la meta y entonces yo le digo, aprobado, pasan ustedes al siguiente curso, ¿no? Las dos cosas tienen que estar. La segunda la pueden hacer en una mañana, o sea, ustedes dedíquense estos 4 meses a recoger bien su trabajo de campo. El último día hacen su lectura, para que les tengan una idea de, digamos, de los tiempos, ¿ya? Porque para eso necesitan solamente, ¿qué? Su cabeza, que todos tienen cabeza, ¿no? O sea, hay para pensar sobre la información que han recogido. Ya, entonces, viendo a la segunda parte, ¿cómo preparamos el trabajo de campo? ¿Alguno de ustedes ha intentado viajar sin pasaporte, digamos, a la India? No pueden, ¿no es cierto? No pueden salir sin pasaporte, ¿no? Como no pueden entrar a una entidad pública sin DNI, ¿no? O alguien puede entrar. No lo pierden. Es más, se saben el número de su DNI, del pasaporte, yo no me lo sé. ¿Alguien se sabe su número de pasaporte? No lo sé, pero si viajo tengo que aprendérmelo porque te dice número de pasaporte, cada rato tienes que escribir. Bueno, lo mismo ese mismo rol cumple la pregunta central de investigación. No pueden ir al campo si no saben cuál es su pregunta central de investigación. Y ahorita yo les pregunto, no pueden empezar este curso si no saben cuál es su pregunta central de investigación. ¿Cuál es tu pregunta central de investigación? ¿Cuáles son los factores contribuyentes a la reducción del consumo de drogas en adolescentes? Del programa Familias Fuertes. Ah, ya, perfecto. Sí sabe. A ver, el señor, ¿cuál es su pregunta de investigación? ¿Su pasaporte? Saber si el proyecto de retribución de ecosistémicos en la... Más fuerte, porque nadie te está escuchando. Saber si este proyecto de retribución de ecosistémicos en la región Junín ha podido mejorar el uso en la mejora de la calidad, o en todo caso, en todo lo que es la retribución de agua en la región Junín. Ya, listo. Bueno, por lo menos tenemos los 2 primeros, han pasado, si pueden seguir en el curso, los otros veremos, sus profesores lo dirán. Pero lo fundamental es, ¿por qué yo me tengo que saber esta pregunta? Porque yo lo que estoy buscando son respuestas a mi pregunta. Yo lo que voy a ver en el campo es respuestas a mi pregunta. Y cada cosa que yo mire, voy a decir, ¿a esto cómo se relaciona con mi pregunta? ¿Qué dice respecto a mi pregunta? Entonces voy a ir pensando. Voy a pensar, y si no sé cuál es mi pregunta, y estoy solamente así, tengo que aplicar el cuestionario, pero mi pregunta de investigación, espérame, un ratito, profesora, voy a ver. No, tengo que tenerla bien interiorizada, ¿no? Yo le digo, debe ser una obsesión fatal, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan que en el último informe del año pasado elaboraron un cuadro, ¿no? De doble entrada, donde estaban acá las variables y los indicadores y sus preguntas, y acá las técnicas y las fuentes. ¿Se acuerdan? ¿Lo elaboraste tú? Sí, ¿no? Bueno, vamos a retomar este cuadro, ¿no? Pero esta vez lo vamos a usar como matriz de recolección de la información. Es decir, toda la información que yo recolecte la voy a ir colocando o ordenando en base a este cuadro. Por ejemplo, si acá una de mis técnicas es entrevista a
digamos, a los productores de sierra productiva, a 10 productores de sierra productiva, por decir, ¿no? Entonces, yo digo, en la entrevista hay una pregunta que dice, bueno, ¿en qué medida ha mejorado sus ingresos, su tipo de vida, ¿no? Entonces, mi variable es mejora del nivel de ingresos y nivel de vida. O sea, acá hay una variable, nivel de vida, y acá hay una técnica, que es la entrevista. Entonces, lo que me responda a esa pregunta que corresponde a esa variable, lo voy a consignar en ese casillero. Entonces, cada cosa que yo recoja va a ir a su casillero, ¿no? A su técnica y a su variable, ¿no? Porque todo está más o menos relacionado. Y entonces voy a trasladar textualmente, ¿no? Después les voy a explicar, también hay videos que están explicando esto, cómo traslado la información textual, aunque eso es para la próxima vez, pero en todo caso ya sé que esa información va a ir ahí. Entonces es importante tener esto en la cabeza, ¿no? Para decir, bueno, ahora esta matriz me va a servir para recolectar toda la información, ¿no? Y una vez, la siguiente cosa que voy a hacer es, voy a hacer mi plan operativo, ya. Yo voy a hacer entrevistas, focus group, etc. ¿Y cómo vas a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuándo vas a preparar los instrumentos? ¿Cuándo los vas a validar? ¿Cuándo vas a ir al campo? Necesito un plan operativo. Como decir, que no sea como en el dibujito que dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué sé yo? Dice el otro, ¿no? Bueno, ¿no? Este domingo voy, veré qué hago, ¿no? Tiene que haber un cierto orden, cierta planificación, sobre todo cierta dedicación al trabajo de campo, ¿no? A veces dicen, ya, lo voy a hacer y pasa febrero, pasa marzo y recién en abril están yendo al campo, no lo hacen. Este curso es todo para el trabajo de campo, tienen que empezar ya, en febrero, a hacer el trabajo de campo. Ya. Entonces, para hacer mi plan, tengo que distinguir dos etapas grandes en este curso, que es la fase en la cual elaboro mis instrumentos y la fase en la cual voy al campo y los aplico. A su vez, en la fase de elaboración de instrumentos, tenemos que hacer varias cosas, precisar la muestra de cada instrumento. No hay una muestra de la investigación, hay muestra por instrumento. Por ejemplo, si voy a hacer entrevistas a productores de la sierra productiva, mi muestra son 8 productores de la sierra productiva, ¿no es cierto? Para esa técnica, que es distinto que si además voy a hacer observaciones de acciones comunales en la sierra productiva. ¿Cuántas observaciones voy a hacer? 3 observaciones, esa es otra muestra. Entonces, preciso la muestra que ustedes ya deben haberlo hecho antes, pero lo tengo claro, elaboro el instrumento de recolección de información correspondiente, es decir, la guía de entrevista en este caso y la guía de observación, y además, una vez que las he hecho, hago una prueba piloto, es decir, veo si funciona o no, si me entienden o no las preguntas, si son claras, si puedo recoger la información pertinente, es para validar, un poco pulir los instrumentos antes de ir al campo. Y luego, cuando voy a ir al campo, ya lo que voy a hacer es aplicar los instrumentos, regresar, ordenar la información en carpetas por instrumento y hacer mi primera lectura de hallazgos. Entonces esto hay que organizarlo en el tiempo, ¿no? Y por eso, digamos, puedo hacer un cronograma tipo, acá les pongo un ejemplo, como este, ¿no? Preciso mi muestra en febrero, elaboro mis instrumentos también en febrero, hago mi prueba piloto, digamos febrero y me voy parte en marzo. Al campo ya estoy yendo en todo marzo y todo abril, ¿no? Ordeno mi información en mayo y hago mi lectura en mayo. Por decir una cosa general, así por lo menos tienen que tener claro. No van a decir con que recién en marzo, acá está mi informe de la prueba piloto, son fines de marzo, ya se va a acabar el curso, ¿no? El informe tiene que estar de preferencia a fines, el informe de la prueba piloto a fines de marzo o principios de abril. A fines de febrero o principios de marzo, disculpen. Y hago mi cronogramita, pues así, eso es en Excel, en Word, como quieran, ¿no? Para que más o menos esto quede puesto en semanas, porque tenemos 4 meses, no tenemos los 2 años de Malinowski para hacer nuestro trabajo de campo. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo así, bien cuidadoso. Ya entonces tenemos planificado nuestro trabajo. Perfecto. Entonces ahora hacemos los instrumentos, ¿no?
Los instrumentos van a partir de las preguntas de investigación, de ahí se van las variables, luego las técnicas y sus instrumentos. Es decir, si mi técnica es guía de entrevista, esta técnica de entrevista responde a determinadas variables que a su vez tienen relación con tal o cual pregunta de investigación y dan lugar a cada instrumento. Nos vamos a focalizar acá ahorita. De cada técnica su instrumento, como dirían en Loreto, ¿no? De su técnica su instrumento, del agua su cubo, ¿no? Los instrumentos que son herramientas concretas, utensilios concretos para poner en práctica cada técnica. Es decir, si quiero hacer un grupo focal, ¿qué necesito? ¿Un cuestionario, una ficha o una guía? A ver, ¿quién me responde? ¿Ah? Una guía. Una guía. Sí, ¿por qué? Porque un cuestionario sería muy largo, un grupo focal es una conversación más corta, ¿no? Y menos cuadriculada. Una ficha es para llenar información y marcar, y un grupo focal van a estar conversando, ¿qué voy a marcar? No es un asunto cuadriculado. Entonces, tengo que elegir qué instrumentos necesito para cada técnica, ¿no? Entonces, no me confundan instrumento con técnica. La técnica es el grupo focal, el instrumento es la guía. Cuando hacen entrevistas, a veces la técnica puede ser un cuestionario, si la entrevista es con preguntas cerradas. Pero si es no estructurada o semiestructurada, es una guía. Y a veces yo pregunto, ¿qué técnicas van a hacer? Cuestionario, profesora. Cuestionario no es una técnica, es un instrumento, ¿no? Yo voy a hacer 30 cuestionarios y un grupo focal. No, tú vas a hacer 30 entrevistas estructuradas y un grupo focal, ¿no? Esas son las técnicas, no me confundan técnica con instrumento, ¿no? Y sobre todo no usen la palabra cuestionario de manera indefinida. Ya, entonces las técnicas en primer lugar son las herramientas que uso para capturar la información, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber cuántos docentes capacitados en educación bilingüe intercultural hay en Puno, y esta es mi variable, tengo mi fuente que puedo averiguarla preguntándole a los propios docentes, entonces mi técnica será una entrevista abierta o una encuesta de preguntas cerradas a los docentes. Ahí me sale la técnica, ¿no? Según necesitamos saber, la técnica es una entrevista y el instrumento va a ser la guía de entrevista o el cuestionario de la encuesta, ¿no? Entonces, según la información que quiero recoger, yo hago una técnica, porque si quiero pescar una ballena no voy a ir con mi red, ¿no? Porque la ballena va a romper la red, y si quiero pescar una anchoveta no voy a ir con un arpón, porque nunca le voy a dar, ¿no? Entonces, según el tipo de información que yo quiero recoger, voy a elegir una técnica u otra. Por ejemplo, voy a elegir una encuesta, digamos una encuesta o una entrevista estructurada, si quiero recoger información general, importante, sobre, por ejemplo, nivel de nutrición de determinada población, ¿no? Donde, por ejemplo, se esté aplicando Qualiwarma, y puedo ir y coger información cuantitativa del Ministerio de Salud o hacer una prueba en alianza con el Ministerio de Salud, lo que fuera, ¿no? Esa es según el tipo de información. Pero si yo quiero saber, digamos, qué nivel de discriminación racial o étnica hay en determinada población, no voy a ir con una encuesta, porque si yo le pregunto a todo el mundo, ¿tú discriminas?, todo el mundo va a decir que no. Entonces, ¿cómo voy a ver si la gente discrimina? Voy a verlo en las observaciones, en las entrevistas no estructuradas, en las historias de vida, si la gente discrimina o es discriminada. Entonces, hay dimensiones o hay variables más cualitativas que requieren y piden instrumentos cualitativos, y hay variables que podrían ser ocultadas con instrumentos más cuantitativos, ¿no? Eso ustedes ya lo vieron, pero estamos repasando un poco. Eso me lo voy a pasar. Acá hay un cuadrito general para que ustedes se guíen, ¿no? Por ejemplo, todas las técnicas que más o menos estamos usando, las entrevistas, la observación, el grupo focal, la historia de vida, las técnicas participativas, los mapeos, las notas de campo, la encuesta y la revisión documental, ¿no? Y entonces tenemos los tipos, por ejemplo, la entrevista hay 3 tipos, estructurada con todas sus preguntas cerradas. Eso también, por favor, cuando me dicen guía, quiero que hacer una entrevista estructurada, y yo veo la guía y no hay ninguna pregunta cerrada, entonces digo, esto es estructurada por
de ninguna manera, eso es no estructurada. Semiestructurada es cuando tiene algunas preguntas cerradas y otras abiertas. Y no estructurada es cuando no tiene ninguna pregunta cerrada y todas son abiertas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes pongan, voy a hacer 10 entrevistas, yo le voy a decir insuficiente. Si esa pregunta, digamos, valía 10, yo te pongo 5, porque tú no me has dicho que vas a hacer entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Es decir, este es el apellido de la técnica. La técnica tiene su apellido. La técnica no es solo entrevista, es entrevista semiestructurada o entrevista estructurada, ¿no? Tiene que ser precisa, ¿no? Y luego viene ya su instrumento. En el caso de la entrevista estructurada, ustedes ven que es un cuestionario. En el caso de la semiestructurada es una guía de entrevista, no estructurada una guía de conversación, más flexible aún, etc. Entonces acá ustedes tienen los instrumentos y también tienen los resultados. Esos instrumentos van a dar resultados de trabajo de campo que son los que ustedes van a ordenar y sistematizar. Por ejemplo, si he aplicado un cuestionario, mi resultado es el cuestionario lleno, que después lo voy a meter a un Excel, ¿no es cierto? Porque son todas preguntas cerradas, ¿no? Si he aplicado una guía, ¿no?, de entrevista semiestructurada, tengo la guía respondida grabada, ¿no? Y si es posible transcrita, pero tengo la entrevista. Yo he hecho una entrevista, ¿y dónde está? Ah, no sé, se me perdió la grabación, entonces no tienes la entrevista. Tienes que tener una constancia, ¿no? Lo mínimo es tenerla grabada, lo ideal es tenerla transcrita. Otra indicación, como el próximo curso es Agárrate Catalina que vamos a cabalgar, yo les sugiero que cada entrevista que hagan la transcriban. Porque después, si empieza, cuando es en septiembre, el próximo curso, profesora, y su trabajo de campo así, me falta transcribir, entonces no puedes empezar el curso. ¿Por qué? Porque ahorita ya vamos a analizar, no hay tiempo para transcribir. Tiene que estar transcrito antes de terminar el curso o en su defecto, ya depende que arreglen con su profesor, tenerlo listo antes de empezar el siguiente, ¿no? O sea, o lo tienen, ¿no? Sí, Javier, ¿tú quieres decir algo? Disculpa, sí. La recomendación es muy buena porque lo ideal es que en este curso, además de recoger el 100% Sí. o aplicar el 100% de los instrumentos, hagan el esfuerzo de transcribir. Sí. De transcribir para que, como tú muy bien lo dices, al comenzar el último curso ya solamente sea análisis, interpretación, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y además afinar la tesis en su totalidad. Así es lo ideal, ¿no? Entonces, si he hecho 10 entrevistas, pues las voy transcribiendo. Si no, me consigo a alguien que me las transcriba, que me ayude, en fin, yo tengo que cumplir con este curso, ¿no? Entonces, igual en el caso de los otros lados, ¿no? Todas las entrevistas deberían ser transcritas. En el caso, bien interesante, en el caso de observación y grupo focal, bueno, yo voy digamos, a la observación, como, ¿no? Dijo, llegué a una asamblea, quería observar la asamblea, etcétera, la observé, la registré aquí en mi trabajo de campo, tengo mis notas escritas, algunas las tengo en celular, algunas las tengo grabadas. ¿Esa es la información? No. En este caso, el resultado es un relato. O sea, ustedes tienen que elaborar el relato de esa observación, también en este curso. Es decir, yo hago el relato que es la narración de ese hecho, porque yo observo hechos. Yo cuando observo, no observo personas, observo hechos, es decir, un aula de clase, observo una sesión de asamblea, observo una faena comunal, observo una atención de salud, ¿no? Si estoy haciendo un tema de salud, ¿no? Observo una actividad cultural en un parque, esas son las actividades que observo. Entonces, cuando yo observo, tengo que decir lo que observo desde que llego. Llegué al parque, el parque estaba relativamente vacío, pero a la media hora llegaron varias familias con sus hijos y había un juego, un parque de juegos. En el parque de juegos había 3 columpios, de los cuales solo funcionaba uno, los niños se pelearon por no. Yo voy narrando lo que veo, ¿entienden? Voy escribiendo lo que veo, no digo observación, simplemente como un esquema, como una ficha. Observación, se observó una actividad de un parque cultural, fue en el Parque Jesús María, la Plaza Central, organizó la municipalidad, etcétera. Y la observación tiene una página o página y media, eso no es un relato. Yo lo que quiero es que cuando yo lea la observación es como si yo hubiera ido en lugar de ustedes. Es como cuando ustedes cuentan una película o cuentan un suceso. A mi amiga, ¿qué le ha pasado? Mira, llegó
y mira lo que le pasó, que se subió al taxi de Uber y en el Uber se bajó el esto y entonces entró una persona sospechosa y no relatan exactamente lo que pasó, es exactamente eso lo que quiero en la observación. El producto es el relato, entonces todas mis notas que tengo, mis anotaciones, mis fotos, mis cosas en el celular, las junto y una tardecita que tengo tiempo, un sábado, un domingo, hago mi relato de esa observación. Por eso no hagan 800 observaciones, hagan 5 pero bien hechas, ¿no? O sea, voy a hacer 20 observaciones y después no vas a hacer ningún relato bueno, mejor hazme 5 bien hechas, donde tú te involucras y luego eres capaz de decir qué es lo que pasó en esa observación. Lo mismo en el grupo focal, ¿no? En el grupo focal hay en parte parecido porque no solamente voy a consignar lo que dijeron en la conversación, sino también el ambiente, las actitudes, quienes participaron, y en el orden en el cual lo fueron, ¿no? Hay elementos de combinación, ¿no?, de la observación. Tengo en el grupo focal el relato también del grupo focal, ¿no? Para esto yo he hecho algunos instrumentos que están colgados, recursos, en la web, ¿no? Hay uno sobre observación precisamente, ¿no? Si no lo han colgado, Macarena se fue, ¿no? Maquita, pero digamos, sobre cada uno de esos instrumentos hay uno sobre entrevistas, uno sobre grupo focal, otro sobre observación, que yo me acuerde, por lo menos sobre esos ya se ha hecho, ¿no? Entonces, hay otros que son más sencillos de hacer, ¿no?, como la encuesta, que es un cuestionario, ¿no?, o la revisión documental, ¿no?, que es más sencillo, pero sobre esos que son más complejos he hecho ejemplos, y ejemplos en base a tesis reales de la Católica, no cualquier ejemplo. Entonces, en ese sentido, no sé qué hora estamos, para ver si... Ya, yo quisiera entrar al grupo focal, porque ¿qué pasa? Yo para hacer estos recursos comencé a ver las mejores tesis. Y entonces encontré bastantes ejemplos sobre entrevistas, ¿no?, estructuradas, no estructuradas. También encontré ejemplos menos, pero bien hechos, sobre observaciones. Pero no encontré ninguna grupo focal bien hecho. En ninguna tesis incluso culminada. ¿Qué había pasado? Que habían confundido un grupo focal con una entrevista grupal. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un grupo focal y una entrevista grupal? A ver, ahí alguien, ¿Anita? No me animo, pero en fin, a ver. Sí te animas, y después acá el compañero. Tú puedes entrevistar en grupo, pero tienes más o menos estructurado lo que vas a ir preguntando y vas dirigiendo la reunión de alguna manera. Mientras que en el grupo focal, que lo asocio al focus group, Es lo mismo, es lo que en castellano. Tú pones temas o una idea y la gente de manera más o menos libre está expresando su opinión sobre el asunto. Ajá, así, muy bien. Es cierto que hay alguna dirección, pero no estás permanentemente. Muy bien, Anita. Acá el compañero quiere... Sí, pero en realidad tiene casi lo mismo. La entrevista grupal tiene obviamente preguntas ya definidas, o sea, como una entrevista personal, tiene preguntas definidas y cosas que quieres saber de las personas de manera concreta. Lo que pasa es que en la entrevista grupal, claro, tú puedes hacer la pregunta a una persona o a varias en grupo, pero lo ideal es recoger X, Y y Z de información. Entiendo que el grupo focal en realidad es un tema más constructivo y más colectivo, que se van poniendo efectivamente temas. Sí quiero saber sobre esto, qué opinan sobre esto, pero también quiero ver un poco de repente la discusión o diferentes opiniones que haber sobre un tema, porque en el grupo focal puedo tener a 3 personas que estén de acuerdo con algo y 3 que estén en contra, también puedo ver la interacción entre ellos y ver cómo son las posiciones. Entonces creo que el grupo focal me permite también ver interacción sobre temáticas sin tanto abundar en lo que quiero saber. O sea, sí quiero saber unas cosas, pero más amplio, digamos, sin tanta estructura. Y la entrevista sí tengo objetivos concretos de información A, B y C que quiero recoger. No entiendo que va por ahí. Ya, hay dos cosas, están las dos cosas son importantes. Además de que lo que quiero recoger es menos estructurado, menos detallado en el grupo focal, el rol de la persona, del investigador, en el grupo focal, como señaló Anita, es secundario.
Acuérdense que el grupo focal fue inventado incluso por los gringos, ponían un vidrio así negro en el cual el que observaba estaba afuera y los del grupo focal conversaban entre ellos. El otro no intervenía ni siquiera para moderar. O sea, entonces, bueno, nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos la cámara Google, no me acuerdo cómo se llama, Gloss, en este momento no me acuerdo cómo se llama el nombre técnico. GESE, ya. Porque nosotros vamos a ir a un colegio de Loreto, donde las aulas están de calamina, ¿qué cámara GESE voy a tener? Ninguna. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de que el grupo, en este caso de estudiantes de secundaria, conversen lo más libres posibles entre ellos, y yo lanzar, como decía Anita, de vez en cuando un tema, ¿no? Para que ellos conversen, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a... Sí. Pero, por ejemplo, un grupo focal, tú tienes que proponer una temática para que... Máximo una o dos. Por ejemplo, máximo una variable o dos. Tú estás participando dentro de una... Sí. Por ejemplo, tú llegas a un momento que están pelando papas para secar. Eso no es un grupo focal, es una observación. Es una observación. Sí, sí. El grupo focal es una reunión voluntaria, organizada por el investigador, ¿no? Que dice, bueno, ¿saben qué, chicos y chicas? Vamos a hacer una reunión de estudiantes donde ustedes van a poder hablar de la calidad educativa que reciben. Entonces, los estudiantes se reúnen y conversan. La variable, ¿cuál es? Grado de calidad de la educación recibida. Punto. Ese es la única tema que van a conversar. Entonces, el número de personas es máximo 12, se puede hacer desde 6, ¿no? 6 o 8 está ideal. ¿Y la selección tiene que ser aleatoria? No necesariamente, no. Tiene que ser homogénea. Por ejemplo, si es un grupo de estudiantes, tiene que ser estudiantes iguales. No voy a poner un estudiante de 5 años con uno de 17. No, son estudiantes de la misma edad, ¿no? Que pertenecen al mismo programa. Por ejemplo, si son productores de sierra productiva, son productores de sierra productiva, que se reúnen 3 o 4 o 5 productores y conversan. Sí. Por ejemplo, en un mismo taller se pueden aplicar varias técnicas. Depende, porque el grupo focal mínimo tiene que durar 2 horas. Ya por eso, digamos, si tenemos una reunión con una comunidad de todo un día. No, claro. Sí, claro. Un día sí te puede dar para varias técnicas, pero una tarde de 2 horas es un grupo focal. Claro, la duración sí, Luis, ¿quieres decir algo? Esa gente ya después de participar en el grupo focal va a estar bastante agotada para responder una entrevista, o va a estar bastante desanimada para responder un cuestionario. Yo creo que se satura ahí y se continúa. Por eso es que no pueden tomar a la ligera. Yo dedico 3 días a mi trabajo de campo y en 3 días hago todo. No es así, porque cuantas más veces yo vaya, más voy a conocer a la gente, ¿no? Entonces también no solamente es un tema de eficacia, sino un tema de actitud frente al trabajo de campo, ¿no? Sí, profesora, disculpe, yo la voy a terminar. Este fin de semana hago el trabajo de campo. No, pues ya tú estás desaprobado. Disculpa, pero si no has hecho el trabajo de campo, si recién vas a empezar y estamos en abril, la calidad del trabajo de campo que me vas a entregar, ya de por sí, va a estar disminuida. Yo les voy a mostrar uno de los recursos que he visto colgado. Si les faltara alguno, le pueden preguntar a su asesor o al equipo de la maestría. Bienvenidos al tema 1, preparando el trabajo de campo del curso Métodos de Investigación en Gerencia Social. En este curso, los y las estudiantes aplicarán diversas técnicas de recolección de la información. Una de ellas es el grupo focal. Es una técnica pertinente para recoger información cualitativa. Consiste en promover un diálogo y conversación entre personas de características similares. La conversación del grupo focal gira en torno a un tema controversial que suscite el interés de los participantes y sobre el cual les es algo difícil de hablar. Por ejemplo, imaginemos un grupo focal con niños de 6º grado de primaria que conversan sobre sexualidad. Vamos a explicar la técnica del grupo focal a partir de una tesis de la maestría en gerencia social. Es la tesis de la alumna Jerica García sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad en aulas regulares. Esta tesis analizó el conocimiento de los docentes acerca de la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad en Lima, en 2 escuelas públicas del distrito de La Molina. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación?
Esta tesis consistió en identificar el nivel de conocimiento de los docentes sobre la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. ¿Y por qué les interesaba hacer un grupo focal? Porque muchos docentes tienen temores y ciertas resistencias para trabajar con estudiantes con discapacidad, y eso no lo dicen en las entrevistas. Muy bien, vamos paso por paso. Lo primero es identificar con quiénes se realizará el grupo focal. Hicimos 2 grupos focales con maestras de primaria. Cada grupo estaba integrado por 4 o 5 docentes. Es preciso resaltar que un grupo focal no debe tener más de 10 personas. Preparando el grupo focal, espacio, tiempo y material. Luego hay que ver los aspectos de implementación, el lugar, el tiempo y los materiales que necesitamos. El grupo focal se realizó en un salón de clases y duró 40 minutos aproximadamente. Se llevó una grabadora y además un cuaderno de campo. Variables por recoger. Lo primero es ver qué variables se van a recoger. En este caso, se recogieron 2 variables: convicción y seguridad de los docentes sobre la implementación de la inclusión educativa. Opinión de los docentes sobre el trabajo del SANE, entidad de soporte pedagógico de la institución. Preguntas motivadoras. Luego hay que preparar preguntas motivadoras que propicien el diálogo y estén relacionadas con las variables por recoger. Deben ser pocas, 1 o 2. Sí, se usaron 2 preguntas como detonantes. Las preguntas tienen que ser sobre aspectos conflictivos, difíciles de abordar en una entrevista. Exactamente. Como las maestras tienen resistencias y rechazo a trabajar con estudiantes con discapacidad, se les preguntó sobre su opinión en 2 aspectos. 1. ¿Están de acuerdo con las directrices del SANE? 2. ¿Qué actividades añadirían a las realizadas por el SANE? Realización del grupo focal. Bienvenida. Al iniciar el grupo focal, se debe efectuar una bienvenida. Sí, se les agradeció su participación y se les preguntó si estaban de acuerdo con dar información que sería muy útil para la investigación. También se les invitó algo de tomar para que se sintieran a gusto. Una indicación clave es que el investigador solamente lanza la primera pregunta y luego trata de no intervenir. Así es, se partió por preguntarles su opinión sobre la inclusión, así como sobre el trabajo que realiza el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales. Las maestras conversaron un buen rato sobre este punto, ya que les resultaba muy importante. Asimismo, mostraron sus temores, reparos y discrepancias de forma abierta y espontánea. ¿Cuánto tiempo duró este diálogo? Duró media hora aproximadamente. Ya no hubo necesidad de intervenir, pues ellas conversaban entre sí. Esto es muy importante. Es equivocado pensar que el grupo focal es un diálogo entre el investigador y los participantes. Después de media hora recién se planteó la segunda pregunta, siguiendo la misma dinámica. Diálogo. Veamos una parte del diálogo. Ante la pregunta detonante 1, ¿están de acuerdo con las directrices del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales? Las profesoras respondieron lo siguiente. El SANE no participa en realidad. Nosotros, yo, en realidad ni siquiera sabía que habían directrices, no las conozco. Entonces ellos no pueden exigir sin darnos mayor explicación. Al menos por consideración y si desean que nosotros también los apoyemos en su trabajo. Además, nunca están en las aulas, ¿o sí? Sí, eso es cierto. A mi salón, por lo menos nunca van. Siempre que vienen se quedan hablando, no sé de qué, con el director todo el tiempo. Y de ahí de la nada tenemos algún niño con discapacidad que nadie nos explica qué tiene o cómo lo vamos a atender.
Yo no entiendo qué están haciendo con eso de la inclusión. Yo tampoco sé nada de las directrices y nadie nos los va a explicar. Supuestamente ellos deberían colaborar con nosotros, pero no veo ese trabajo. Es más, yo ahora tengo más trabajo y tengo que pedir ayuda a personas que no son necesariamente del colegio, porque nadie está realmente preparada. ¿Alguna se siente que puede atender a estos niños? Nosotros no sabemos nada de inclusión, al menos yo no, y no siento nada de apoyo. Creo que en realidad no se dan abasto, los del SANE. Y como no pueden hacer eso, no nos explican y esperan que nosotras hagamos todo y sin su apoyo. No me parece, porque ellos deben ser los primeros en participar, no en simplemente dejarnos con los niños como si fuéramos expertas. O como si fueran paquetes. En realidad, ¿por qué los dejan ahí y se hacen los desentendidos? Mientras se realiza el diálogo, hay que tratar de captar todos los hechos y las ocurrencias, tomar notas sobre los participantes, las situaciones y emociones, el lenguaje no verbal, como los gestos, las risas, el tono de voz, etc. Así es, hay que estar muy atentos y tratar de apuntar todos esos detalles en el cuaderno de campo. Debemos incorporar los elementos descriptivos de la situación y los personajes. No basta registrar lo que dijeron, sino cómo lo dijeron, si estaban emocionados, temerosos, alegres, etc. Se puede utilizar grabación, fotos y notas de campo al mismo tiempo. Una vez realizado el grupo focal, viene una parte muy importante: elaborar el relato del grupo focal. El relato es el producto del grupo focal. Después del grupo focal, insumos para el relato. Para eso se cuenta con varios insumos, como la grabación del grupo focal, las notas de campo y las fotos. Se tiene que hacer la transcripción lo más pronto posible y digitalizar las notas. El relato comienza con los datos generales del grupo focal: participantes, temas, preguntas auscultadas, variables, lugar, duración, etc. Luego se insertó la grabación y se añadió información sobre las notas de campo intercalándolas con el diálogo. Podemos combinar nuestro discurso con las frases de los participantes. A la vez se pueden ir añadiendo las fotos. El relato debe seguir un orden secuencial. Debemos respetar el orden cronológico del diálogo y de los hechos del grupo focal. Dar cuenta del contexto y de la atmósfera o clima emocional del grupo focal. Un buen relato de un grupo focal da lugar a unas 3 páginas en promedio. El grupo focal es una técnica importante que permite recoger información cualitativa que no es posible recopilar mediante encuestas o entrevistas o cuestionarios. Tiene fuerza y consistencia metodológica, porque da cuenta de modo directo de la opinión de los actores, complementándola con los hechos observados. Es información directa, de primera mano. La información del grupo focal puede ser triangulada luego con la de otras fuentes técnicas. Siempre se triangula en relación con cada variable. De este modo, damos mayor rigurosidad y sustento a nuestro trabajo de campo. Cortarlo. Pero así como ustedes tienen ese recurso, tienen uno similar sobre observación. Yo he enfatizado esos dos porque normalmente las entrevistas y las encuestas como que son más fáciles y son más posibles de manejar directamente en las asesorías, pero el grupo de observación, la observación y el grupo focal son técnicas que a veces las malinterpretan o las usan mal. Entonces, para que las usen mejor, hay esos dos recursos, ¿no? Que deben estar colgados en el campus virtual y o grabados en su CD. Voy a volver. Sí, sí. Normalmente el grupo focal lo que trata de hacer es buscar el punto de saturación, cuando el tema es sociológico. Es buscar, perdón, no te escuché. Encontrar el punto de saturación, pero es cuando es un tema sociológico o antropológico de esa naturaleza. O sea, hacer tantos grupos focales hasta que la información ya no se repita.
En este caso, como es en gerencia social, vamos a entrevistar, vamos a hacer grupos focales a directores de programas, a directores de proyectos, a actores sociales, y por lo tanto aquí no podemos buscar el punto de saturación, porque a veces son 3 gerentes que invitan a sus 8 funcionarios y tenemos un grupo focal para hacer, porque ese es el límite, ¿no? Entonces aquí el grupo focal es una herramienta que apoya la investigación en gerencia social. Metodológicamente quizá no lo vamos a poder cumplir en toda su magnitud, porque no va a ser ese el alcance o la necesidad para hacer nuestra investigación, porque esto más tiende a una investigación operativa, una investigación de acción, ¿no? Que da propuestas sobre referencias sociales. Por ese lado, porque algunos alumnos me cuestionaban, ¿no? Pero no encuentro el punto de saturación, debo hacer 8, 12, 15 grupos focales. Esa no es la finalidad del grupo focal en este tipo de investigación. Sí, claro, el grupo focal en este caso, nosotros no estamos buscando que hagan 8 o 10 porque sería imposible, tampoco no tenemos, igual que Malinowski, no tenemos el mismo tiempo. Entonces, con que hagan 1 o 2 grupos focales bien hechos, suficiente, ¿no? Entonces, cuando me dicen instrumentos como grupo focal, observación o historias de vida, yo no debo ver un número mayor de 3. O sea, si veo 5 historias de vida, no, le digo, eso es imposible. Una historia de vida te significa 10 entrevistas o 5 entrevistas a la misma persona. Vas a dedicar cuántas horas a las historias de vida, es una cosa muy densa. Lo mismo el grupo focal y la observación. Entonces, prefiero que me hagan menos y bien hechas, que más y no mal hechas. Ahora, lo del punto de saturación es interesante para el grupo focal, pero para el caso de la observación, lo importante es ahí sí es importante la reiteración. Entonces, a veces quieren decir, voy a observar clases. Entonces, ¿cuántas clases vas a observar? Bueno, voy a observar 10 clases. Ya, 5 clases. Una de cada profesor. En 5 colegios distintos. Mira, yo prefiero que me observes a un solo profesor 5 veces. ¿Por qué? Porque en la primera vez que está actuando el profesor va a actuar y va a decir, uy, está ahí una persona que me observa, yo voy a ser maravilloso, voy a hacer una clase perfecta. En la segunda ya le voy a llamar la atención a un alumno, en la quinta ya le pego al alumno y me olvidé que estaba a fondo el observador. Entonces, para, digamos, mitigar la actuación que se da en la observación sí debe ser de preferencia reiterada, ¿no? A la misma situación, ¿no? Bueno, eso en el caso sobre todo que son situaciones conflictivas, sí. Una consulta, entiendo que hay una técnica que es el shadowing, que es el de seguir a una persona también. ¿Eso también es aplicable? Sí, claro, eso lo inventó un alumno. O sea, yo tengo la actitud también igualito que de descubrir el Amazonas. En gerencia social estamos reinventando las técnicas. Entonces, había un estudiante que ahora es profesor, es Jorge Torres, no sé si ustedes lo conocen, Jorge Vargas. Jorge Vargas, ¿alguno lo conoce? Claro, ya. Él cuando fue mi alumno, cuando hizo su tesis, me dijo, profesora, ella estaba estudiando las microempresarias de San Juan del Lurigancho, ¿no? Cómo ellos, el nivel de asociatividad, el capital social, el progreso de esas, ¿no? La elevación del nivel de vida, un conjunto de cosas, y me dijo, yo no las encuentro juntas, no las puedo juntar en grupo focal, no puedo. Yo podría observar un día de vida de esa empresaria. Ah, perfecto, me dicen, me parece interesantísimo. Entonces yo como las conozco me puedo aparecer desde el desayuno en su casa y las sigo todo el día. Ah, perfecto. Entonces se apareció pues en el desayuno y hizo como 5 observaciones de 5 días. El hecho observado era 5 días de microempresarios reales, ¿no? ¿Qué hacían? Si compraban telas, si contrataban, si pagaban, todo eso lo observó y lo consignó. Vale, porque lo que yo observo siempre son hechos reales. En este caso era el día de vida de una empresaria. Entonces ustedes también tienen un margen de creatividad allí, siempre y cuando, y era además interesante porque eran 5 observaciones, fue interesante y salieron cosas recontra interesantes en esa tesis. Bueno, bueno, yo creo que ahora sí, pasamos a un break, ¿no? Hasta aquí estamos justo en un momento adecuado como para hacerlo.